Mis amados hermanos, estamos en plena segunda ronda de discursos entre Job y sus tres amigos, con sus tres consoladores. En esta ocasión, como lo dice el título de nuestra lección, en el capítulo 21 de Job estudiaremos la segunda respuesta que le da Job al discurso, no tan solo de Zofar, porque fue inmediatamente lo que le dice a Zofar, sino que a la vez responde a los tres amigos, porque todos los tres son consistentes en hablar sobre el castigo del impío, como un mensaje velado hacia Job. En esta ocasión, Job reclama una oportunidad de ser escuchado para refutar la simplificada doctrina de la retribución de sus amigos. Reafirma otra vez su propia inocencia. La calamidad afecta al justo y al injusto, una verdad que la historia confirma. Así pues, mis amados hermanos, veamos esta lección, que hay mucha verdad escrita en ella, en las palabras de Job. Tenemos esta verdad central. La manera como el creyente responde a sus luchas personales indica su actitud hacia Dios. Así que hay que encontrar esta verdad en lo que afirma Job. Hay un texto de oro, mis amados hermanos. Un texto de oro en nuestro estudio. Es Job 21:22, donde dice: ¿enseñará alguien a Dios sabiduría? ¿Juzgando él a los que están elevados? ¿Será posible que un ser humano le enseñe a Dios sabiduría en sus interpretaciones? Vamos a ver el estudio. Punto número 1, mis amados hermanos. Job hace una petición a sus amigos de que guardaran silencio. Que guarden silencio, que lo escuchen. No tan solo con sus oídos, sino también con sus mentes, con sus corazones. Y en esta ocasión, en este punto número 1, vamos a leer primero los versículos del 1 al 3. Entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. Si sus rencillosos consejeros, nombrados Elifaz, Bildad y Zofar, escucharan atentamente a lo que Job quería decir, entonces sí le darían el consuelo que necesitaba. Este es un importante recordatorio de que los que sufren requieren de alguien que los escuche, no de una boca que los condene. Añadió en forma sarcástica que después Zofar podía seguir burlándose de él. Curiosamente, escarneced, que es la última palabra del versículo 3, está en singular en hebreo. En cambio, todos los demás verbos de los versículos 2 y lo que resta del 3 están los verbos escritos en plural. Es decir, les estaba hablando a los tres amigos, pero al que le dijo, y después de que yo me calle, búrlate, es lo que dice escarneced, entonces, pues ya va directo el mensaje hacia Zofar. Ahora leeremos los versículos del 4 al 6. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor
estremece mi carne. Puesto que Job se estaba quejando ante Dios, no ante ellos, en el versículo 4, línea B, completamos esta idea. ¿Por qué no se podía angustiar e impacientar su espíritu? Tal parece que con esta pregunta Job da a entender claramente que la paciencia y la misericordia de Dios está amplia, directa para Job, y por eso él podía quejarse sin que recibiera castigo o reprimenda alguna. En cambio, los amigos salían en defensa de Dios. Ellos deberían estar espantados de su apariencia física. Él quería que lo vieran cuidadosamente y que lo escucharan con atención, como habían estado al principio, cuando habían llegado. ¿Se acuerdan? Estuvieron una semana en silencio. Así lo leemos en Job 2:12. Los cuales, o sea, los tres amigos, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Según Bildad, la gente de todas partes se horroriza ante lo que le sucede a un pecador. Exactamente en el capítulo 18, que es uno de los discursos de Bildad, dice, sobre su día, o sea, el día del pago, de la retribución, se espantarán los de Occidente, y pavor caerá sobre los de Oriente. Sobre su día se refiere al pecador, ¿verdad? Cuando le viniera ya su castigo, se horrorizarían. Entonces, puesto que pensaban que Job era un impío, ¿cómo era posible que no mostraran, aunque fuera un poco de preocupación por su situación? Estaban implacables, hermanos. Es más, ellos deberían guardar silencio y tapar sus bocas con sus manos. Incluso Job, al pensar en su deplorable situación, se encontraba trastornado emocional y físicamente. Así lo podemos entender en esta frase: el temblor estremece mi carne. Y precisamente esa frase está en el versículo 6. Vamos ahora al punto número 2. En Job 21, de los versículos 7 al 16, Job hace un recuento de la prosperidad de los malos. Recuérdese, era muy simplista la teología de la retribución de sus amigos. Job, estás sufriendo. Estás terriblemente mal. Eres un impío, eres un pecador. ¿Has pecado? Arrepiéntete, ¿verdad? Pero Job dice, momento, lo que yo sé es que los impíos, no todos, tienen su pago aquí en la tierra, sino que muchos de ellos están como si nada. Leamos los versículos del 7 al 16. Fíjense bien lo que dice Job. Del 7 dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros, es decir, su ganado, engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta.
Se piensa que en este versículo 12, Job está haciendo alusión a los hijos de los impíos, que como niños, cuando son niños, ríen, juegan, bailan con instrumentos musicales. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¿Cómo podía ser correcto el punto de vista de sus contrincantes, en especial el de Zofar, que decía que los malos gozan de la vida por breve tiempo? Aquí tenemos 3 citas. Job 15:29, donde habla Elifaz, el mayor de los amigos. En el 18:5 habla Bildad. Y en el 20:5 está la idea de Zofar. Fíjense que todos, como les decía al principio, son consistentes. Dice así, Job 15:29, no prosperará el impío, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. Bildad exclama, ciertamente la luz de los impíos será apagada, o sea, su vida, y no resplandecerá la centella de su fuego. Y el último, Zofar, lo acabamos de estudiar en la semana pasada, exclama que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Esto dicen los amigos. Pero Job sabía que los impíos envejecen, crecen en riquezas, su descendencia se robustece con ellos y sus casas están a salvo del temor, sin que aparentemente venga sobre ellos el azote o castigo de Dios. Asimismo, sus ganados engendran muchas crías y se reproduce su manada. Y esto lo podemos ver descritos en este pasaje que acabamos de leer, pero precisamente cuando está describiendo a los toros y a la manada, pues entonces, sobre todo a la manada, hace referencia al versículo 11. Además, se vanaglorian delante de Dios y le dicen en el versículo 14, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos, es decir, de tus mandamientos. Los hacen a un lado, estafan, engañan y de esa manera multiplican sus riquezas. Y de una manera muy fuerte cuestionan la validez de orar al Altísimo. Porque dice el 15 línea B, ¿y de qué nos aprovechará que oremos a Él? El patriarca sabía que finalmente la prosperidad de los malos no venía por mano de ellos. Eso lo entendía muy bien Job. No eran ellos los que multiplicaban con su astucia, su inteligencia mundana, las riquezas. Todo era provisión de Dios, del mismo Dios a quienes despreciaban. Por eso, Job declara enfáticamente, el consejo de los impíos esté lejos de mí. Yo seguiré orando y alabando al Altísimo, apartándome de los impíos. Entonces, en esta vida, la justicia no siempre es pareja. Vivimos en un mundo imperfecto. A menudo los malos prosperan y los justos perecen. El castigo severo en la vida venidera
es la única corrección posible para ese aparente triunfo de la maldad. La retribución después de la muerte se enseña con claridad en ambos testamentos. Ubique, mi amado hermano, los siguientes versículos en las dos partes de la Biblia. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Isaías 5:14-15 dice así, habla del malvado. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su Fausto. Fausto, esa es una palabra que lo conocemos nada más como nombre de una persona. Pero a ver, hermano, aprenda como yo lo hice, qué significa, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra con minúscula Fausto. Es, fíjense bien, un lujo extraordinario, grande ornato y pompa exterior. Pero es Fausto su lujo extraordinario. Entonces, en Isaías dice, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su lujo extraordinario y el que en él se regocijaba. Y el hombre, versículo 15, será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Este versículo de Isaías, lo confieso, hermano, yo no lo había leído con detenimiento para entenderle ahorita la palabra Fausto, lujo extraordinario. Y luego en Ezequiel 32, del 22 al 25, con él cerraríamos 3 citas del Antiguo Testamento que precisamente se menciona el pago después de la muerte, se enseña en el Antiguo Testamento. Escuche. Allí está Siria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. La palabra Siria aquí, entiéndase, los impíos, ¿verdad? Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Y ahora tenemos 2 citas en el Nuevo Testamento. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo, ¿se acuerdan ustedes? Al rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí, y tú atormentado. Y la última cita, ahora en el Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses 1, del 8 al 9. En llama de fuego, está hablando del infierno, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí está consistente, mis amados hermanos, a lo largo de toda la Biblia. Aunque con más claridad en los tiempos del Nuevo Testamento posteriores que en la era de Job. Sigue hablando Job y ahora describe la muerte de muchos impíos, la muerte de los malos. Tenemos aquí una cita del 17 al Job 17, Job 21, del 17 al 26. ¿Sí? Y en esta cita podemos nosotros ver primero del 17 al 21, leemos lo siguiente. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, les dará su pago para que conozcan. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque, ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? El comentario de Bildad de que la lámpara de los impíos será apagada a su muerte, lo acabamos de leer, hermanos, en el 18:5 se repite esta cita bíblica que dice así: ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Y que las calamidades y desastres están listos para ser presa de ellos, Job preguntó, ¿cuántas veces sucede esto en realidad? Eso es lo que dice el 17. Leyendo bien dice, oh, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto? Este supuesto quebranto, enviado por Dios en su ira a los malos, como aseveró Zofar, rara vez se apega a la realidad. Es raro que los impíos sean arrastrados repentina y fácilmente como la paja delante del viento. Y esto lo acabamos de leer en el versículo 18. Y mire, mi amado hermano, como quizá no queda muy claro el sentido en nuestra Biblia Reina Valera 60, les quiero compartir la versión Nueva Traducción Viviente de estos dos versículos, para que usted lo compare. Escúcheme, dice así: sin embargo, la luz de los malvados parece no extinguirse nunca. ¿Alguna vez tienen problemas? ¿Acaso Dios les reparte dolores con enojo? ¿Se los lleva el viento como la paja? ¿Los arrastra la tormenta como al heno? De ninguna manera. Entonces, de esa manera, entendemos lo que está diciendo Job un poquito más. Suponiendo que sus amigos le responderían que el castigo de las personas que mencionaba caerían sobre sus hijos, Job objetó a esa supuesta salida, diciendo que un malvado debe recibir su pago por sus propios pecados, porque una vez que muere, no puede hacer nada por librar a su familia del castigo.
Eso viene claramente en la frase después de sí, del versículo 21, ¿sí? Después de sí. Y compárelo con el 20:10, donde dice, sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Entonces, pues, si eso sucede, pues no es castigo para el impío, ¿verdad? No lo es. Él no se va a dar cuenta. Él ya va a estar en el sepulcro. Sigamos adelante. Ahora leeremos los versículos 22 al 26. Les recuerdo, hermanos, que estamos tocando el punto de vista de Job acerca de la muerte de los malos. Aquí está el versículo de oro. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este, o sea, el impío, morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, con mucho alimento. Y sus huesos serán regados de tuétano, o sea, va a estar vigoroso, va a estar bien nutrido. Ese refiriéndose al impío rico. Y este otro, refiriéndose al que no es impío pero no es rico, morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán, es decir, allí en su tumba. El castigo que Dios envía a los malvados no se conforma a la limitada teología expresada por los amigos de Job. El Señor no se deshace de los impíos, como sugirieron sus contrincantes, y en su lugar castiga a sus hijos. Dios no es así. Siguiendo sus inescrutables caminos, como lo dice en el 21:22, puede permitir, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos, ¿se acuerda usted, hermano? Puede permitir que un hombre viva en prosperidad y buena salud y que otro viva en necesidad y amargura, como leemos en el versículo 25. Y sin embargo, cuando muere el rico y muere el otro, son iguales. Yacerán en el polvo y gusanos los cubrirán. Esto nos recuerda una cita de Eclesiastés 9, 2 y 3, que dice así: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todos los que todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida. Y después de esto se van a los muertos. No siempre. Debido a esto, a la cita en Eclesiastés y a la cita en Job, no se puede juzgar el carácter de una persona por su riqueza o su salud. Uno puede ser malo y morir joven o morir viejo. Otro puede ser justo y también morir joven o morir viejo. Estos hechos se apegan más a la realidad que la estrecha perspectiva de los tres acusadores parleros. Y esta lección, mi amado hermano, vamos a encontrar varios
términos que los dejé tal cual viene en la fuente original, pues para saber más de vocabulario. ¿Qué es un parlero? Parlar. Un parlero es aquel que habla mucho. Otra acepción, que lleva chismes o cuentos de una parte a otra. O dice lo que debiera callar. Ese es un parlero. Tiene una connotación negativa, mi amado hermano. Punto final. Punto 4. La muerte de los malos que prosperan. Son los siguientes versículos del 27 al 34. Pero los leeremos estos distribuidos, bueno, todos de un junto, del 27 al 34. Dice así: He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Esto es una declaración directa a los tres amigos. Dice, ¿por qué decís? ¿Qué hay de la casa del príncipe? ¿Y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿Y no habéis conocido su respuesta? No se tomen literalmente los que pasan por los caminos, como si fueran los viajeros, sino que se refiere a las personas que tienen mucho mundo, que han viajado, sí tiene este sentido, en esta idea de que han visto muchas historias, no que nada más están concentrados en un pueblito, sino que han visto muchas poblaciones, ¿verdad? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción. Guardado será en el día de la ira. Y nuevamente recurrimos a la Biblia Nueva Traducción Viviente para comprenderlo mejor. 21:30 de Job se puede también entender así, que los malvados se salvan en tiempos de calamidad y se les permite escapar del desastre. ¿Por qué? Pues precisamente porque tienen dinero. Lo diríamos ahorita en cuestión de pandemia, hermanos. Tienen más posibilidad para, no sé, tener los mejores cubrebocas o tener alcohol en gel en todas partes o una mejor protección o vacunas, no lo sé, ¿verdad? Póngale usted, ubíquelo de acuerdo a como ahorita estamos viviendo. Entonces, en el 21:30 hay que entenderlo de esa manera, que los ricos se salvan en el desastre, ¿verdad? El 31 dice, ¿quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque será llevado a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Viene otra palabra nueva, mi amado hermano, túmulo. Yo tampoco lo sabía, pero fíjese, bien, hay tres acepciones. Una de ellas dice, un túmulo es un sepulcro. Pero un túmulo también es una armazón de madera con paños fúnebres para celebrar las honras de un difunto. Hagan de cuenta así como una pequeña casa de madera con elegantes paños puestos para que ahí se reúnan los que van a honrar al que va a ser sepultado. Y un túmulo también, se le va a hacer más familiar. Es un pequeño montecillo artificial de tierra para cubrir la sepultura, para indicar que allí hay una sepultura. Si nada más estuviese la persona enterrada y el terreno estuviese completamente regular, pues nos podríamos inclusive hasta poner irreverentemente de pie, ahí parados en la tumba y no nos daríamos cuenta. Pero en cambio, si hay un montecillo, dice uno, ah, caray, aquí hay algo. Ese es un túmulo, mi amado hermano, ¿verdad? Los terrores del valle les serán dulces.
Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han sido innumerables. Hasta aquí termina la dirección, la dirección que tiene el discurso de Job sobre lo que Sofar, Bildad y Elifaz han dicho. Y en el 34 les da una reprimenda, les dice: ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Falacia es un engaño, un fraude, mentira con que se intenta dañar a alguien, según la Real Academia Española. Una falacia también es un hábito de ciertas personas de emplear falsedades para dañar a las personas. Pues así pues, mi amado hermano, esta última porción de la Biblia estuvo bastante enriquecedora. Job les dijo que estaba consciente de sus pensamientos y de lo que podrían responderle. Le pedirían que le indicara dónde vivían los ricos malvados. Job respondió a esta pregunta anticipada con otra. ¿No habían preguntado ellos, sus contendientes, a los que han visto mucho mundo? Muchos de los impíos, aunque son malos, nunca enfrentan aflicciones o la ira de Dios. Job continuó: ¿quién denunciará al malo en su cara su camino? A esos potentados, a esos poderosos, ¿quién va a echarles en cara sus delitos? Nadie se atreve a hacerlo, ni a enfrentarse con las personas malas e influyentes, ni a darles su merecido. Ese tipo de personas siguen viviendo y hasta son enterradas en forma honorable. Job pensaba que el consuelo de sus compañeros era vano y no podía aceptar su explicación del sufrimiento. De hecho, el punto de vista de los amigos denotaba que estaban siendo infieles a Job, no eran buenos amigos. ¿A qué conclusión llegamos entonces con el estudio de este capítulo 21, mi amado hermano? Capítulo 21. Dios hace lo que le place con los individuos. Eso lo leemos y vamos a repasarlo otra vez. Job 21, 22 al 25. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? El rico, morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Y la gente no puede emplear sus circunstancias para medir su propia bondad o la de Dios. Algunas veces, pero no siempre están relacionadas. Esta es una realidad y este estudio, mi amado hermano, está bastante interesante. Que Dios nos ayude a comprender, mi amado hermano, que Dios está en control de todo. Dios dará el pago. A veces queremos verlo. Dios nos libre. Él dará el tiempo, a tiempo, la retribución o su pago. Nos acordamos claramente de Romanos capítulo 12, donde se nos invita a no vengarnos. Dios a cada quien dará su pago. Que esto sea tranquilizador para nosotros de dejar todo en las manos de Dios, porque no le podemos enseñar a Dios sabiduría. ¿Está de acuerdo, mi amado hermano? Que Dios le bendiga.